Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo. Amanecimos vivos. Bendito sea el Señor. Yo le invito para que oremos, que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Papito lindo, no nos cansamos de repetir una oración como esta, porque tu palabra dice, Padre amado, que mientras haya mañana, nosotros tenemos que anunciar tu misericordia. El Salmo 92 dice que anunciemos por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así que mientras haya mañana, nosotros siempre estaremos orando. Gracias por tu misericordia. Mientras haya noche, nosotros estaremos declarando gracias por tu fidelidad. Así que estamos seguros, Padre amado, que los planes que has establecido desde antes de la fundación del mundo siguen vigentes para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias por tu inmenso amor. Oro y clamo por aquellos que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. No se te olvide, si te has perdido algún mensaje, suscríbete en YouTube. Vas a ir a YouTube y en la barra de búsqueda colocas devocionales desde el corazón de Dios. Ahí están, cientos de devocionales diariamente para que no te pierdas ninguno y puedas estar al día y usar hasta un manual para poder educar tus hijos, sacar principios que bendigan tu vida y la de los tuyos. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza, aleluya, que ha sido extraordinaria. Agradecemos a todos los que escriben, a todos aquellos que de alguna manera se han sentido identificados. Otros dicen, pastor, es verdad, que Dios nos ayude a tener un corazón enseñable. De esto se trata esta enseñanza. Dispuestos, el título que le he dado a este mensaje, dispuestos a mantener un corazón enseñable, dispuestos a mantener un corazón enseñable. Déjeme de alguna manera hacer énfasis en algo que ya he dicho en los otros mensajes anteriores, es que el tener el corazón enseñable te va a ayudar, pero de una manera enormemente, a tu desarrollo y crecimiento de la vida espiritual. Porque los seres humanos tenemos que reconocer, y lo digo porque también soy un humano, y obviamente somos caprichosos, a veces llevados de nuestro propio parecer, luchamos con orgullo y con prepotencia. Porque así somos, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso y que nadie lo conoce, solo lo conoce completamente Dios. Eso dice la Biblia. Perdóneme si le suena como que le estoy hiriendo susceptibilidades, pero porque los seres humanos tenemos la tendencia a decir, es que yo me conozco, yo sé hasta dónde puedo llegar. Perdóneme que lo desmienta, pero la Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta está en el siguiente versículo que dice, Dios, que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces el único que realmente conoce el corazón 100% fue el que nos lo dio. Entonces, todas esas falacias que nosotros usamos para decir que nos conocemos, realmente no es, porque muchas veces tenemos que reconocer que aún diciendo que conocemos nuestro corazón, terminamos diciendo, ay, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué tuve que ir donde esa persona? Yo sabía que no podía ir. ¿Y por qué caí? Es que, amor, yo no te quise decir eso. Amor, es que fue del estómago, de la boca, no fue de corazón. Ah, pero no decías pues que conocías tu corazón. ¿Y por qué terminaste haciendo algo que no está correcto? Porque todos somos fallidos. Entonces es necesario, más bien, para mejorar nuestra calidad de vida cristiana, es tener un corazón enseñable. Esto te evitará sin número de problemas. Déjate enseñar como esposo, déjate enseñar. Hay áreas, mire, que le está predicando, como yo vengo de un hogar disfuncional,
Mi mamá no pudo estar con mi papá. Mi papá era machista, pegón, le gustaba su trago, tenía un concepto muy equivocado de lo que era un matrimonio saludable. Entonces mi mamá se vino para los Estados Unidos y yo pasé 20 años sin ver a mi mamá. Entonces me crié con mi papá, con mis hermanos, pues en la calle, con mi familia, mis primos, y de alguna manera aprendimos cosas de la calle. Entonces, cuando me casé, yo venía arrastrando no solo lo que vi en mi hogar, sino la influencia del mismo mundo. Entonces, inconscientemente transmitía también en mi hogar ese machismo, esa manera grotesca que a veces solemos ser los hombres. ¿Y por qué cree usted que la Biblia dice, maridos, tratad a las mujeres como a vaso más frágil? Si Dios lo está diciendo, ¿es por qué? Porque somos bruscos para hablar, porque somos grotescos, porque no somos delicados. Entonces hay gente que no es delicado, que no sabe llevar una buena relación matrimonial, se convierte al evangelio y dices que yo soy así, así me voy a morir, así era mi papá, así era mi abuelo. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Mi corazón no es enseñable y eso no lo voy a aprender. A mí nadie me va a educar, a mí nadie me va a decir. Usted sabe la cantidad de problemas que tiene y aún estando en la vida cristiana, que se va a ganar esa persona. Entonces, la mejor recomendación, lleve esta enseñanza al plano espiritual en todas las áreas. La mejor recomendación es tener un corazón enseñable para aprender a ser un esposo conforme a la palabra, para aprender a ser una esposa conforme a la palabra, para aprender a ser oveja conforme a la palabra, para aprender a ser líder conforme a la palabra, para aprender a ser pastor conforme a la palabra, para aprender a ser amigo conforme a la palabra, para aprender a ser vecino conforme a la palabra, para aprender a ser patrón conforme a la palabra, para aprender a ser trabajador conforme a la palabra. Es que la palabra es nuestro manual de instrucciones que nos direcciona y nos dice cómo debemos funcionar. Entonces, ¿por qué nos encerramos en nuestros caprichos, a nuestra manera de hacer las cosas, y lo único que añadimos es problemas? Entonces, lo mejor es abramos nuestro corazón y decirle, Señor, enséñame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Un esposo así, una mujer así, una oveja así, un líder así, miren, no solo está abriendo los cielos a su favor, sino las bendiciones para su propia vida. Porque eso habla de humildad, de que no se eleva en su propia opinión, y se mantiene en la línea de cordura, como les enseñaba en el día de ayer, manteniéndonos en la línea de cordura, según Romanos 12, versículo 3. Ahora, hay un pasaje en la Escritura que le voy a mostrar ya mismo, que es el mejor ejemplo. Si Jesús mantuvo un corazón enseñable, uno puede decir, pero ¿qué le puede enseñar uno a Jesús? Jesús mismo mantuvo conexión con el Padre, y mire las palabras que él dijo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tenía el derecho de poder decir, a mí nadie me tiene que enseñar nada, pero mire lo que dice la palabra, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Estoy leyendo Biblia. Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué nos revela esta escritura? Que Jesús mismo dependía y aprendía de su Padre Celestial. El Hijo nunca dejó de aprender de su Padre. Es más, Cristo mismo confesó, lo acabamos de leer, que no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer a su Padre. ¿De qué habla esto? Implícitamente en ese texto está un corazón enseñable. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, debemos de asegurarnos de buscar siempre la guía de nuestro Padre y no hacer cualquier movimiento en nuestra voluntad, a nuestra manera, como nosotros decimos. Es como dice la gente, es mi vida, es mi cuerpo, a mí no me diga nada, yo me mando.
¿Por qué no buscas esa conexión con el Padre antes de buscar otras cosas? Conéctate con el Padre para que los movimientos que tú hagas y las determinaciones que tú hagas sean conforme a la voluntad del Padre. Jesús siempre buscaba la dirección del Padre. Esto habla de mantener un corazón enseñable. Recuerde que Jesús se apartaba en momentos a solas para conectarse con el Padre. Hablaba de un corazón enseñable, de ser direccionado en lo que Dios dijo. Hay otro pasaje en Marcos capítulo 12 que es la respuesta que Jesús da. Un escriba, un fariseo, le pregunta a Jesús que cuál era el mandamiento más grande. El supremo mandamiento, el más grande. Entonces Jesús le responde a este escriba, Marcos 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, le dice el escriba, porque Jesús le respondió. Jesús le respondió y le dijo, amarás al Señor, eso lo habla el contexto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es también ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba, cuando él le había preguntado a Jesús para tentarlo, recuerde que ellos tenían 613 mandamientos, los escribas y los fariseos de la ley, 613 mandamientos, mucha tradición de hombre. Entonces ven a Jesús que viene enseñando y le pregunta, bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande? El más importante. Jesús le responde. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda tu alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces note con el conocimiento y con el corazón enseñable que está hablando el escriba. Porque cuando Jesús le da la respuesta, está hablando que ese escriba aprendió eso. Y el escriba está aquí de alguna manera reafirmando la verdad que Jesús dijo. Es verdad, maestro, es verdad, has dicho con excelencia. La respuesta que has dado es correcta. Se debe de amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con toda la fuerza, lo has dicho correctamente, y al prójimo como a uno mismo. Es más, esto es más importante que cualquier holocausto y cualquier sacrificio. Cuando el escriba le dice esto al Señor, mire lo que Jesús le respondió, versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntar. ¿Qué le quiso decir Jesús con esa respuesta? Tienes un corazón enseñable. Y el que tiene un corazón enseñable está muy cerca del reino de Dios. Muy cerca del reino de Dios, porque él, o sea, si él sabía la respuesta, obviamente que Jesús le iba a dar, y él la reafirmó. Jesús, respondiste muy bien, como quien dice, a mí me enseñaron a través de la palabra que es el orden correcto. Así es correctamente. Entonces Jesús viendo, mire lo que dice la Biblia, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente. Es uno de los pasajes donde el Señor exalta a un escriba. Por lo regular, en otros pasajes, los escribas y los fariseos siempre eran atacados porque ponían por encima sus tradiciones. Pero aquí Jesús le dice, bien has respondido sabiamente. No estás lejos del reino de Dios. Toda persona que tiene un corazón enseñable no está lejos del reino de Dios. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.